que ya manejamos. Ustedes en su proceso de preparación saben muy bien qué temas dominan y cualquier problema te sale. Pero hay preguntas que no has podido resolver en el examen de admisión porque son sí tus puntos débiles. Entonces hay que atacar esos puntos, ¿sí? Y constantemente estar retroalimentando, ¿no? ¿Es mejor, jóvenes? Bueno, pues están virtuales, ¿no? Es mejor conversar con alguien que está postulando y hacer el ping-pong, ¿no? Oye, mira, tú estudias este tema, tú estudias otro tema y hacemos ping-pong. Lo pueden hacer también vía virtual, ¿no? Ustedes manejan redes sociales, ¿no? ¿Sí? Dejen el celular por un periodo, jóvenes, el celular es el mal, iba a decir maldito, pero dices el peor enemigo de un postulante, ¿no? Y si utilizas es para investigar, ¿no? Pero para perder el tiempo, no, jóvenes, ¿no? Quita mucho tiempo, distrae, jóvenes, ¿sí? Bien, iniciamos. Tema de hoy, ¿qué nos toca hacer, jóvenes? Buenos días con todos. ¿Qué nos toca hacer? Sujeto de derecho. ¿Ah? Presentamos sujeto de derecho, ¿ya? Es un tema básico y necesario también. ¿Por qué es necesario, jóvenes? Porque el sujeto de derecho es la base, pues no es la base, porque vamos a ver, por ejemplo, dentro del sujeto de derecho, eh, dentro del sujeto de derecho, ¿qué veríamos? La ciudadanía, por ejemplo. ¿Por qué la ciudadanía se puede suspender temporalmente? Y dicen, la ciudadanía se suspende por interdicción judicial, profesor. La persona ha sido quedada interdicta judicial y como interdicto judicial, entonces se podría suspender la ciudadanía. Pero, ¿cuál es esa interdicción judicial que me hace suspender la ciudadanía? Sobre eso vamos a hablar, ¿ya? Sobre el toxicómano, el ebrio habitual, el que incurre en mala gestión. Esas son las situaciones donde se suspende la ciudadanía, ¿sí? Atentos, por favor. Voy a subir. Y atentos. 3, 2, 1. Presente el material, ¿ya? ¿Quiénes son sujetos de derecho? El ente, la persona, la empresa, ¿no? Que se reconocen en derechos y deberes. O sea, dentro del Código Civil peruano va a haber 4 sujetos de derecho. Uno es el concebido, dos es la persona natural o persona humana, tres es, tres es la persona jurídica y 4 son las organizaciones de personas distintas. ¿Quiénes son sujetos de derecho? El Centro de Imputaciones de Derechos y Deberes. ¿Y quiénes son? El concebido, la persona humana natural, la persona jurídica y la organización de personas distintas. La vida humana se inicia con la concepción. El ser humano se inicia con la concepción y termina con la muerte clínica o la presunta muerte. El concebido es el ser humano antes de nacer y es sujeto de derecho en todo y cuanto lo favorezca. Tiene derecho a la vida, el concebido, y los demás derechos están condicionados a nacer vivo, pues si nace muerto, dejaría de ser sujeto de derecho. ¿Sí? Como el derecho a la vida lo asiste al concebido, en su protección a su integridad física y a la vida, se ha privado la pena de muerte. O, perdón, es punible, es un delito la pena de muerte. Dentro de las penas de muertes que hay en el Perú, hay una que es permitida, que legalmente se puede ejecutar dentro de los abortos, ¿sí? Dentro de los abortos, perdón, no pena de muerte, los abortos, hay distintas clases de abortos, pero todos son punibles, todos son delitos, salvo uno. ¿Cuál es, jóvenes? A ver. Cuando corre peligro la vida de la madre embarazada.
y es el aborto clínico terapéutico que es autorizado a través de una junta médica. ¿Sí? Bien. El concebido de padres conocidos, perdón, el concebido, cuando nace, se convierte en persona natural o humana. Y esta persona natural humana se debe registrar en los registros civiles, o sea, RENIEC. RENIEC le entrega el acta de nacido vivo, la partida de nacimiento del DNI a la persona natural o persona humana que acaba de nacer. ¿Sí? Entonces, el concebido se inicia de la concepción y termina con el nacimiento. En cambio, la persona natural se inicia con el nacimiento y termina con la muerte clínica o la presunta muerte. Bien. Ahora, ¿nosotros qué somos? Personas naturales o personas humanas que hemos nacido, joven, ¿sí o no? Ya. Entonces, tenemos atributos según el Código Civil peruano. ¿Cuáles son los atributos de la persona humana natural? Uno, el nombre. Y ese nombre nos permite identificarnos y diferenciarnos de otras personas. Tiene dos componentes de su nombre. ¿Cuáles son? El nombre de pila o los prenombres y los patronímicos. Los patronímicos son los apellidos y eso da origen a la filiación. Yo como padre reconozco a mi hijo que acaba de nacer y le doy mi apellido. Filiación. Ahora la pregunta es, ¿quién pone el primer apellido? El padre. Y el segundo la madre. Pero con una sentencia del Tribunal Constitucional ha dicho que si es que hay un consenso, la madre puede poner el primer apellido. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Y los prenombres, como Diego, como Fabricio, como Nilton, que me llamo yo, o como Rosy, que llama la misma tutora, son los prenombres o el nombre pila. Una persona puede tener de uno a más nombres. ¿Sí? Pero acá ya fuera de la clase, ¿no? Los nombres tienen que jugar con tus apellidos. ¿No? Si yo soy, por ejemplo, Castillo, mi nombre debe ser Carlos, ¿no? Carlos Castillo suena bonito, ¿no? ¿No? Si soy, por ejemplo, Robles, Roberto Robles, más conocido como Rorró, ¿sí? Y eso es un aprendizaje que tú van a tener. Pero ya yo te estoy diciendo, ¿no? El día que tú seas madre o padre, siempre tienes que jugar con tus apellidos. Porque a veces la persona se confunde y ponen mal nombre al apellido. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo soy de apellido Castro? ¿Podré ponerle a mi hijo varón Aquiles? A ver, ¿qué dicen ustedes? Cuando la maestra del colegio dice, Aquiles Castro ha venido, Aquiles Castro está palteado, no va a responder, ¿sí o no? Porque todo el mundo dice, ¿quién es Aquiles Castro? ¿Quién es Aquiles? Suena mal, ¿también? Hay que tener mucho cuidado ahí. Pregunto, si Aquiles Castro causa burla, bullying, ¿se puede cambiar Aquiles de nombre o prenombre? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿no? Claro que sí. ¿Y cómo se cambia, jóvenes? ¿Dónde se cambia? ¿Quién autoriza el cambio de nombre? Vía judicial. La única manera para cambiar es con una sentencia judicial, con una motivación, una justificación. Bullying, o de repente soy homónimo de un delincuente que está siendo buscado por la policía. Y constantemente también fueran parado y reteniendo, es más, he ido a la cárcel por homonimia. Entonces, hay una sentencia judicial, ¿ya? Bien, siguiente. El domicilio. El domicilio es la residencia legal habitual de la persona humana. Domicilio legal de los funcionarios es el lugar donde trabaja. ¿Cuál es el domicilio de un ministro? El lugar donde trabaja.
el ministerio. Pero de nosotros, personas naturales que no tenemos función pública, nuestra residencia habitual o legal. ¿Sí? Así de sencillo. Ahora, profesor, ¿qué pasa si no nos encuentran en su domicilio y pasaron 60 días? No nos encuentran en el domicilio o el lugar habitual donde frecuentaban. Entonces, allí se va a declarar, jóvenes, se declara la, la desaparición. ¿Qué es un desaparecido? Aquella persona que no se le encuentra en su paradero por 60 días. Y si transcurre 2 años, ausente. Ahora, si la desaparición transcurre 10 años de no encontrarse, la muerte presunta. Pero si ese desaparecido es mayor a 80 años o 80 años a más, solamente 5 años para declarar su muerte. Ejemplo, ¿no? Nuestro hermano de 20 años se fue a estudiar a San Marcos, ya no ha regresado ya, no se encuentra en su paradero, no se sabe nada de él, y ya transcurrió 10 años, muerte presunta. Pero si el abuelo salió a comprar pan, que tiene 80 años, y no vuelve, 5 años para su muerte presunta. Pero cualquier persona que ha desaparecido en circunstancias de peligro, como guerras, incendios, terremotos, huaicos, 2 años para muerte presunta. ¿Se entendió, Juanes? Ya. Siguiente. Otro atributo de la persona es el estado civil. Y el estado civil es la característica de la persona humana, de cómo se relaciona en la sociedad, de cómo se le conoce en la familia y cómo se reconoce en la sociedad. Y ese estado civil se va actualizando en RENIEC. Y el RENIEC tiene 4 estados civiles que acepta: soltero, casado, viudo y divorciado. 4 estados civiles. Profesor, ¿para qué sirve el estado civil? Ah, buena pregunta, ¿no? Por ejemplo, para casarse. Yo no puedo casarme con una casada. Yo sí puedo casarme, pero la casada no se puede casar, porque su estado civil no le permite, ¿no? Para dar herencia al estado civil. Es importante, pues, ¿sí? Siguiente. Otro tributo de la persona humana es el patrimonio, que es la sumatoria de lo que tiene y lo que debe también. Son los bienes, derechos y obligaciones. Yo también pensaba como tú, patrimonio, solamente lo que tiene. No, no, no. Son los activos y los pasivos. Activos son los que tiene y los pasivos son los que debe. Y eso es el patrimonio, ¿sí? Porque es importante el patrimonio para la herencia también, ¿sí? Y el que más viene a examen de emisión es la capacidad, ¿no? Es la capacidad, es la idoneidad, es la aptitud para ejercer tus derechos y obligaciones, para ejercer tus deberes y derechos. Y esa capacidad se divide en la siguiente: capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce lo tenemos todas las personas, desde el nacimiento hasta la muerte. Es la capacidad de que se nos reconoce en nuestros derechos. Es la capacidad de ejercer derechos. ¿Sí? Así de simple. Y lo hace desde el nacimiento hasta la muerte. Comer helados, ver una película, dormir, jugar, reír, llorar, comprar una gaseosa, capacidad de goce. Trasladarme de aquí al mercado, capacidad de goce. ¿Sí? Ejemplo, todos los seres humanos que hemos nacido tenemos capacidad de goce. Y el concebido en cuanto le favorece. Es única, indivisible e irrenunciable. No existe persona sin capacidad de goce. Toda persona tiene capacidad de goce. Ejemplo, un bebé de 2 meses que ve a la casa del abuelo. El bebé no puede firmar papeles, pero ella es dueño. ¿Por qué tiene capacidad de goce? Porque se le reconocen los derechos que necesita él.
derecho a la herencia. Como nació vivo, derecho a la herencia. En cambio, la capacidad de ejercicio es la capacidad de obrar, de celebrar actos jurídicos a cuenta propia. Esa es la capacidad de ejercicio, ¿ves? Actos jurídicos a cuenta propia. ¿Y qué son actos jurídicos a cuenta propia? Actos que están regulados por el derecho, que generan deberes y obligaciones, derechos y deberes. Y ese acto jurídico que genera derechos y deberes regulados por la ley y el derecho, lo ejerzo yo solo, a cuenta mía. ¿Por qué? Porque ya soy ciudadano, apto de ejercer plenamente derechos. ¿Y qué derechos? No solamente de goce, que ofrece todo el mundo, sino la capacidad de ejercicio. Entonces, esta capacidad de ejercicio se origina, nace desde la ciudadanía, ¿no? Y de cuando ya seamos ciudadanos, nosotros podemos firmar contratos, abrir cuentas bancarias, ir al notario y vender el auto del abuelo, si está en su nombre ya. Y esa capacidad jurídica de ejercicio es solamente a partir de los 18 años. ¿Sí? ¿Se entendió, Juanes? Fácil, ¿ah? Fácil. Entonces, por ejemplo, si hoy nos vamos al banco y abrimos una cuenta bancaria, pregunto, ¿es ejercer capacidad de goce o capacidad de ejercicio? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Hola, hola. ¿Es ejercer capacidad de goce o capacidad de ejercicio? De ejercicio, ¿no? Claro, de ejercicio. Muy bien, de ejercicio. Ahora, ustedes pensarán, profesor, ¿y qué pasa con las personas con discapacidad? Había una reforma el año 2022-2023 y dice así. El decreto legislativo 1384 habla sobre las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad visual, auditiva, mental, etcétera, etcétera, tienen capacidad plena. Ojo, tienen capacidad plena. Profe, pero no puede hablar. ¿Cómo puede decir que él va a comprar ese auto del año? Entonces, vamos a hablar de alguien que lo apoye, alguien que lo entienda y alguien que manifieste su voluntad. ¿Y eso cómo se llama? El apoyo. Personas que ayudan a comunicar su voluntad. ¿Sí? Profesor, ¿pero también hay salvaguardas? Sí. Y hay salvaguardas que son controles judiciales para evitar estafas de esas personas. ¿Sí? Bien. Entonces, de repente yo tengo un hijo que tiene 30 años. O sea, mi hijo ya puede tener 30 años. Bueno, qué viejo soy yo. Ya. Y tiene la edad mental de 8 años. Tiene un retardo mental. Bien. Y entonces, para él, que tiene una discapacidad mental, es, tiene la capacidad plena, sí, profesor, siempre y cuando tenga problemas de comunicación. Y ahí está el apoyo. Y ahí está el apoyo. ¿Se entendió, jóvenes? Yo sé que es controversial esto, jóvenes, sí, es controversial, profesor. Pero ¿cómo será capacidad plena? Con ayuda, con apoyo, sí lo pueden hacer. ¿Está bien? Bien. Siguiente. Capacidad restringida. ¿Quiénes son los que tienen capacidad restringida? O los sin capacidad relativa. Son las personas de 16 y 17 años y capacidad relativos, los pródigos, los malos gestores y los ebrios habituales. Algo te suena ahí, ¿no? Profe, ¿qué es pródigo y qué es incurre en mala gestión? La diferencia es lo siguiente, mira. El pródigo, persona que malgasta su patrimonio poniendo en riesgo a su familia. Ese es pródigo. Y mal gestor es aquella persona que ha perdido más de la mitad de sus bienes en malos negocios.
en la timba, en los casinos, en las apuestas, mal gestor, ¿sí? Ebrios habituales y los toxicómanos. Ellos son los incapaces, los que tienen incapacidad relativa o capacidad restringida. Y sus actos jurídicos son nulos, anulables, ellos son anulables. En cambio, los actos jurídicos de la incapacidad absoluta son nulos. ¿Y quiénes son los incapaces absolutos? Son los menores de 16 años. El chico de 15, 14, 10 años, sus actos jurídicos son nulos, nunca existieron. En cambio, de ellos se anulan, de los relativos. ¿Está bien? Ejemplo, un niño de 10 años, tu hermanito, firma un contrato para vender la casa de sus padres a cambio de dulces. Muy bien. A pesar que él es heredero universal, jóvenes, como es su incapaz absoluto, ese acto jurídico es nulo. Nunca existió. ¿Sí? Bien, ahora, hablemos un poquito más ya. Excepciones. Profesor, ¿hay excepciones? Sí. ¿Hay personas que pueden ejercer ciudadanía plena antes de los 18 años? Sí. Aquel joven señorita de 16 y 17 años. Pero por un motivo nada más. ¿Cuál es? Tener un título oficial a nombre de la nación. Si tú te graduaste en Senatia a tus 16 años con título oficial a los 17 años, ya podías ejercer tu carrera, ya podías firmar contratos, actos jurídicos que generan derechos y deberes con el Estado, con la empresa privada, porque en ti se reconoce ya tu ciudadanía por tener un título oficial a nombre de la nación. ¿Sí? Y en caso de las madres y padres adolescentes, cuando nace la bendición y tiene 14 años la niña, pregunto, ¿quién va a firmar la partida de nacimiento? ¿Quién va a sentar la partida, profesor? Porque hay que firmar las partidas. Y como para esa niña tiene 14 años y ya es madre, el Estado le dice, un momentito, como es tu realidad, yo voy a reconocer en ti, madre de adolescente, ciertas capacidades de ejercicio. ¿Cómo cuáles? Reconocer a tu hijo. ¿Cómo cuáles? Entablar una demanda por alimento. ¿Ya? Hasta aquí alguna pregunta, Juanes, pregunta, por favor, preguntas. Pues usted se preguntará, ¿no, profesor? Pero la niña tiene 14 años, nació su hijo. Es menor de edad, sí, profesor. Técnico no la hace mayor de edad, pero el Estado reconoce ahí capacidades de ejercicio especiales, ¿ya? Por decirlo así, especial. Bien, la persona jurídica es un ente abstracto creado por el derecho. Tiene patrimonio, tiene nombre, la persona jurídica sí. Tiene capacidad de goce también, la persona jurídica es así, ¿sí? Bien, pero no tiene estado civil. Las empresas no se casan, bueno, ¿sí o no? No hay empresas solteras y casadas, viudas y divorciadas. Te dan nombre, tiene un domicilio, tiene un patrimonio, ¿sí? Pero no tiene, ¿qué cosa? La persona jurídica que no tiene estado civil, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de la persona jurídica, ¿de qué estamos hablando? De la institución, de la organización. Y esta es donde debe inscribirse para tener existencia legal en SUNAR. ¿Qué es SUNAR? Los registros públicos. ¿Está bien? Sencillo, jóvenes. Entonces, la persona jurídica se inicia desde el momento de suscripción de los registros públicos y termina con la disolución. Ahora, clase de persona jurídica. Uno, la de derecho público. Y esta se crea por ley orgánica del Estado. Persona jurídica de derecho público, creada por el Estado por ley orgánica. ¿Qué buscan? El bien común, el bien social. ¿No? Persona pública, San Marcos, Banco Central, municipalidades, ministerios, son personas jurídicas de derecho público. Persona jurídica de derecho privado, esos son ya no es del Estado, es del privado, ¿sí o no? Bien, ahora hay con fin de lucro y sin fin de lucro. Las personas jurídicas de derechos privados sin fin de lucro son la asociación, la fundación,
el comité y las comunidades campesinas y nativas. ¿Sí? Bien. La, la asociación, la fundación, el comité y la organización de comunidades campesinas y nativas. ¿Está bien? Bien, bueno. Hasta aquí alguna pregunta, preguntas. Hola, hola. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hasta aquí alguna pregunta. A ver, no hay ninguna, ¿no? Ahí hay preguntitas. A ver, si se casa a los 16 años también. No, 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 no. Ah, buena. Ley derogada. Ya no se permite el matrimonio de los menores de edad, joven. Ley derogada hace 2 años, ya casi, jóvenes. Ahora el matrimonio es de mayores de edad. Bien, otra pregunta. Muy bien, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Mira, ustedes conocen a la Asociación Deportiva Alianza Lima, ¿sí o no? Es una asociación deportiva. Pero Sporting Cristal tiene otra razón social. Sporting Cristal es una sociedad anónima cerrada. Y ahí te explico, ¿ya? Mira, personas jurídicas, derecho privado sin fin de lucro, son cuatro. Asociación, fundación, comité y las comunidades campesinas y nativas. Ahí están las cuatro. Definidas cortitamente así, cortito, para que entiendan mejor. ¿Qué es una asociación? Es una agrupación de personas naturales o jurídicas que buscan un fin común, satisfacer algo en común. Por ejemplo, los vecinos de Las Flores de San Pablo Gancho han formado una asociación de vecinos y lo han escrito en registros públicos, darle la formalidad, para hacer actividades y dar fondos porque quieren enrejar el parque, porque quieren enrejar algunas calles porque han sido víctimas de robo. Esta es una asociación, ¿ve? Es una asociación, organización de personas naturales que buscan un fin común. ¿Se entendió ahí con la asociación? Hay asociaciones deportivas, educativas, culturales, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se entendió, joven? Ya, siguiente. La fundación. La fundación no vive de las actividades o de los aportes de los socios. La fundación se crea por la afectación del patrimonio de las personas. Y ahí uno se pregunta, ¿no? ¿Las personas tienen patrimonio, sí o no? Pero tendrán buen patrimonio porque le cortan su patrimonio y se crea una fundación. Y esa fundación tiene un fin social, religioso, educativo, cultural. Pero ¿de qué se constituye su capital? De un porcentaje de esa persona pudiente que se desprendió de parte de su patrimonio y se dio a la fundación, como la fundación de Bill Gates, como la fundación de Shakira, Pies Descalzos. ¿Se entendió, Juan? Sí, eso es la fundación. El Opus Dei debe tener fundaciones de los millonarios, ¿no? ¿Y el comité qué cosa es? El comité es una organización de personas, puede ser temporal o permanente, más que todo es temporal, que tiene un fin altruista. Y el fin altruista es ayudar al prójimo vulnerable, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Recolectamos fondos de la sociedad, ¿no? Dádivas de la sociedad para dárselos a ese fin altruista, el comité. Y las organizaciones campesinas y nativas, ¿no? Que el Estado reconoce que es un sujeto de derecho en todo cuanto le favorece, que tiene insistencia legal y que el Estado reconoce en las comunidades campesinas y nativas el carácter imprescriptible de su territorio. ¿Eso qué significa? Que su territorio se heredan y se heredan y se vuelven a heredar.
salvo excepto que lo dejen abandonar. Luego tenemos a las personas jurídicas con fin de lucro. Y estas personas jurídicas con fin de lucro lo ven en economía más que en cívica, ¿no? Pero aquí hay que ver una cosita. Si nosotros hacemos negocio y formamos empresas con fin de lucro, vamos a asumir riesgos a que fracase la empresa. Y si tenemos deudas, entonces nos pueden embargar. El embargo es de dos tipos. Se llevan la empresa o se llevan la empresa y los bienes personales de los que han creado la empresa. Si la responsabilidad es limitada, ante un quiebre en nuestra empresa, el banco podría embargar solamente los bienes de la empresa, más no patrimonio personal. Si la responsabilidad es ilimitada, es otra cosa. Ya si es ilimitada, entonces, ante cualquier quiebra de la empresa, el banco acreedor embarga la empresa y puede embargar también los bienes personales de los fundadores socios. ¿Sí? Así de sencillo. Las sociedades anónimas son limitadas, la responsabilidad limitada, la IRL limitada. Significa que si estas tres sociedades con fines de lucro quebrasen, sus socios solamente perderían los aportes que han hecho a la empresa, nada más no tocarían sus bienes personales. ¿Ya? Y por último, ya tenemos las organizaciones de personas no inscritas. ¿Sí? La organización de personas no inscritas. Estas personas no inscritas no han cumplido con la formalidad de inscribirlo en SUNAR, pero el Estado, a pesar que no han cumplido con la formalidad, sí los reconoce como juez de derecho. ¿Sí? Ahora, aquí, ¿cómo va a ser la responsabilidad, profesor? Aquí va a ser una responsabilidad solidaria y de los promotores de ese tipo de organizaciones. Pueden ser transportistas de mototaxi, ambulantes, vecinos, qué sé yo. Puede ser los padres de familia también. Estamos en quinto año. ¿Qué vamos a hacer para la promoción? Una fiesta. Los padres se organizan, hacen rifas, chuletadas, parrilladas, hacen fondos, pero jamás lo inscriben en SUNAR. Son organizaciones de personas inscritas. ¿Y quiénes son los responsables de esa organización? Los que crean, promueven dicha organización. Y hay una responsabilidad ilimitada y solidaria. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Preguntas, preguntas, preguntas para terminar ya, porque ya creo que nos hemos excedido 19, 10:30 acabamos, ¿no? Bien, aquí les voy a dejar, mira, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12 preguntas, 13, 14, 15 preguntas, de todo lo que hemos hablado. Y con un solucionario, ¿sí? ¿Está bien? Para reforzar el aprendizaje. ¿Está bien o no? ¿Está bien? Por ejemplo, bien, vamos a responder rapidín, un rapidín hacemos, ¿ya? Bueno, vamos a hacer la dos, a ver, hagamos la dos. Carlos tiene 17 años, 16 años y tras graduarse en un instituto técnico obtiene el título oficial de técnico en redes. Firma un contrato para dar soporte a una municipalidad, pero el defensor jurídico de la municipalidad, el defensor, intenta anular el contrato aduciendo que es menor de edad. ¿Qué marcarías tú? A ver, ¿el contrato es inválido o válido? Es válido, ¿no? Muy bien, dos casas, ¿no? Bien, jóvenes, ¿ah? A ver, la cuatro. Profesor, pero la cuatro es una persona, una reunión de personas no inscritas, ¿sí o no? Y hay una responsabilidad solidaria de aquellas personas que también promovieron la actividad, ¿no?
¿Sí o no? Sería beso, ¿no, Jorge? Beso. La 5, se está papayita. Beso, bien. Y así, mira, Jorge. Y acá la 8, un ciudadano que, debido a su adicción a los juegos de azar, disipa más de la mitad de sus bienes, poniendo en riesgo la subsistencia del cónyuge e hijos. Puede ser declarado judicialmente como pródigo, ¿no? El pródigo es que malgasta su herencia, poniendo en riesgo a su prole, a sus hijos, a su familia. Bien, chicos. Entonces ahí está todas las preguntas, 15 preguntas adicionales con sus solucionarios, ¿ya? Para practicar. Bien, sacamos nuestra práctica, jóvenes, sacamos nuestra práctica. Hola, 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 creo que la cámara se había apagado involuntariamente. Ya estoy aquí. Bien, marcamos la uno, práctica, nuestra práctica oficial. A ver, no me dejes, marcamos, por favor, marcamos, que lo tengo en su celular, ¿no? Dice, en una comunidad, un grupo de personas solicita al municipio la creación de un parque. Ese grupo de personas puede ser una asociación formal o informal también, ¿sí o no? Al final son personas derecho, sujetos de derechos, ¿sí o no? ¿Y a quién le piden? A una municipalidad que también es sujeto de derecho público, ¿sí o no? Clave, ambos son sujetos de derecho. En A. Dos, en el ámbito legal existen entidades que pueden celebrar contratos, adquirir bienes y ejercer derechos en nombre propio, como ocurre con organizaciones debidamente registradas. Las organizaciones, las instituciones, que son personas jurídicas. Dos dedos. Bien, ¿ah? Tres, el aborto terapéutico o clínico, cuando corre peligro la vida de la madre gestante, autorizado por una junta médica. El aborto sentimental, por caso de violación sexual no consentida. Eugenésico, cuando una malformación del feto que va a ser incompatible con la vida desde que podría nacer. Ilegal, el ilegal que sería un delito, ¿no? Que va contra la ley. Clave de esa pregunta número 3, ¿qué marcaríamos? Uno con avión, ¿sí o no? Dos con beso, tres con casa y cuatro con dedo. Casa la respuesta, ¿no? Tres casas. Cinco, la persona natural o humana es reconocida como sujeto de derecho, claro. Vamos a marcar. La persona, el derecho a la vida y a la integridad física forman parte de los derechos fundamentales de la persona natural, claro que sí. Consagrada en la Constitución. No solamente es derecho fundamental, la vida y la integridad física, sino también el derecho fundamental es tu honor, tu buena reputación, tu libertad de opinión, expresión, conciencia y religión. La persona natural puede disponer libremente de su cuerpo, incluso si afecta su propia integridad. Yo digo, policía, usted no se meta, no se meta, yo me voy a cortar la yugular ahorita. Váyanse, ¿no? Voy a aventarme a la playa, váyanse. Es mi vida. Un momentito, te va a hacer daño. El eso protege la vida, joven, ¿sí o no? Falso. El honor y la intimidad personal son derechos espirituales reconocidos a la persona natural, sí, ¿no? ¿La ley permite a la persona natural renunciar a su derecho a la vida si así lo decide? No. Clave, avión. Muy bien. Cinco, ¿cómo se llama
cuando dos personas humanas naturales tienen el mismo nombre y el apellido. Y es una causa por la cual yo podría cambiarme de nombre. Homonimia. Avión. 6. ¿Cuál es el atributo del ser humano, de la persona humana, que le permite distinguirse con otros seres humanos? El nombre. Muy bien. 6 pesos. 7. Las personas con discapacidad tienen capacidad plena. Claro que sí. Claro que sí. Los apoyos legales buscan facilitar la toma de decisiones. Claro. Los apoyos comunican la voluntad, ¿sí o no? Verdadero, la primera. La incapacidad absoluta impide que la persona realice actos jurídicos por sí misma. Verdadera, la segunda. Los apoyos realizan la voluntad de la persona. Los apoyos reemplazan la voluntad. No. Los apoyos no reemplazan, ¿no? Los apoyos facilitan la voluntad, ¿sí o no? Falso. Y toda persona con discapacidad requiere obligatoriamente un curador. Falso. Falso, por ejemplo. Hay personas con discapacidad que llegaron al Congreso y fueron presidente de Congreso. Luis Galarreta, por ejemplo, ¿sí? Clave, avión. 8. Los adolescentes mayores de 14 años pueden realizar ciertos actos jurídicos, claro, como reconocer a sus hijos, como entablar un juicio por alimentos, ¿no? 8 dedos, 8 dedos. 9. El Estado peruano es la persona jurídica interna de mayor, claro, eso es verdadero. El Código Civil excluye a las entidades públicas de regulación, falso, porque hay personas jurídicas de derecho público, ¿no? San Marcos de derecho público, verdadero. Y las municipalidades provinciales y estatales carecen de persona jurídica, falso. Son personas jurídicas de derecho público. Clave avión. ¿Dónde se venden las acciones? ¿Cómo se llama el recinto oficial donde una sociedad anónima abierta podría vender, comprar acciones? ¿Cómo se llama, jóvenes? Economía. Bolsa de valores, ¿no? Que es una persona jurídica de derecho privado. 10 avión. 11 avión. Y la 12 dice, una persona decide construir una empresa IRL, empresa individual de responsabilidad limitada. Aquí la responsabilidad es limitada. Y una sociedad anónima cerrada también tiene responsabilidad limitada. Por lo cual, ante cualquier quiebre de su empresa, los acreedores, como un banco, podrían embargar solamente el patrimonio empresarial, más no tocar el patrimonio personal. ¿Qué tipo de responsabilidad asumen los propietarios frente a estas obligaciones? Solamente responden con el capital social invertido, aportado en esa sociedad, porque no podría tocar sus bienes personales. Avión. ¿Sí? Avión. Bien, jóvenes, y con avión hemos terminado la clase de hoy. ¿Sí? Un abrazo a todos, cuídense. Ahí comparte material adicional, ¿ya? Si no hay preguntas, jóvenes, no hay preguntas, no hay dudas, ¿no? ¿Sí? Ya, bien, la siguiente semana hacemos normas jurídicas, ya eso sí tiene bastante, jóvenes, ¿ah? Y con preguntas adicionales para que ustedes practiquen, ¿ya? Bien, chicos, cuídense, un abrazo a todos, gracias por participar. Nos vemos, mi Rosy, sería todo por hoy. Cuídense, mi Rosy, nos vemos.